Todos, en especial si están viendo este canal, conocen a Santo Tomás de Aquino. Muy pocos, sin embargo, conocen al hombre que lo entendió mejor que casi nadie. Hoy, paradójicamente, es uno de sus príncipes olvidados. Fue considerado por muchos como el mejor intérprete del Aquinate y sin embargo hoy casi nadie lo conoce en el mundo hispano. Su nombre es Juan de Santo Tomás, un fraile dominico del siglo XVII, teólogo de la corte, confesor del rey Felipe IV de España y uno de los pensadores más rigurosos que produjo la tradición tomista. Cuando hoy hablamos de crisis teológica, confusión doctrinal o de pérdida de precisión conceptual, Juan de Santo Tomás ya estaba dando herramientas para pensar en todo eso con orden y profundidad. En este video no quiero entrar en tecnicismos, quiero algo más básico y más necesario, mostrar quién fue y cuál fue su vida. Sin más dilación, pasemos a presentar al hombre. Juan de Santo Tomás, cuyo nombre de familia era João Poinsot, nació en Lisboa el 9 de junio de 1589 en el seno de una familia noble. Desde muy joven mostró una capacidad intelectual fuera de lo común, lo que lo llevó a que fuera enviado tempranamente a la Universidad de Coimbra. Allí completó con brillantez sus estudios de humanidades y filosofía, destacándose claramente entre sus pares y obtuvo el grado de maestro en artes, una formación sólida que marcaría todo su desarrollo posterior. Luego continuó sus estudios en la Universidad de Lovaina, uno de los grandes centros intelectuales de Europa en aquel tiempo. También allí su talento se hizo notar de inmediato. Su progreso fue tan rápido que alcanzó el grado de bachiller en teología a una edad inusualmente temprana, confirmando que no se trataba solo de un estudiante aplicado, sino de una mente excepcional destinada a tareas mayores dentro de la teología. En 1612 o 1613 ingresó en la Orden de Predicadores en Madrid, tomando el nombre religioso de Juan de Santo Tomás, con el que pasaría a la historia. Como dominico fue destinado a la enseñanza y pronto comenzó a ejercer como profesor de filosofía y teología en el convento de Alcalá. Su reputación creció con rapidez. En poco tiempo fue reconocido como uno de los hombres más eruditos de su época, y esto llevó a que se le confiara, primero en 1630 y luego nuevamente en 1640, la titularidad de las dos cátedras principales de teología en la Universidad de Alcalá. La fama de Juan de Santo Tomás atrajo a la universidad un número de estudiantes como nunca antes habían tenido en sus facultades teológicas. Ningún otro teólogo gozaba de mayor prestigio en España en ese periodo, ni era consultado con tanta frecuencia en cuestiones doctrinales y en asuntos eclesiásticos delicados. Sus escritos filosóficos y teológicos, conocieron numerosas ediciones, fueron reconocidos como algunas de las mejores exposiciones de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, hasta el punto de que Juan de Santo Tomás es considerado unánimemente como uno de los intérpretes más autorizados de la tradición tomista. Pero las fuentes no se limitan a decir que fue un gran comentador, dicen algo mucho más fuerte sobre su relación con el doctor común de la Santa Iglesia. Tal y como relata su biógrafo, la Orden de Predicadores le dio un lugar digno de tal luz en el Real Convento de Santa María de Atocha, en Madrid. Allí realizó el noviciado, manifestándose desde el comienzo virtudes extraordinarias, no como alguien que debía aprender la virtud por la religión, sino como quien ya la poseía y la veía crecer con mayor vigor. El mismo convento, viendo su progreso acelerado tanto en doctrina como en virtud, lo destinó a la enseñanza y lo envió al Colegio Complutense de Santo Tomás, introduciéndolo en la arena de todas las ciencias. En la Universidad de Alcalá se estableció como figura moderadora e iluminadora y se le confiaron tanto la cátedra vespertina como la primaria de teología para que difundiera la luz de la ciencia por todo el orbe. Allí ocurrió lo que el texto presenta como el núcleo de su figura intelectual. Recibió de manos del doctor Angélico un libro pleno e íntegro de toda su doctrina, entregado para que lo defendiera según sus fuerzas. Juan de Santo Tomás recibió ese libro de manera total, no lo tocó superficialmente, no lo mordió con desdén y lo gustó apenas, sino que lo devoró enteramente, entrañando su contenido en lo más íntimo de su mente. De ese modo, como una gran rama nacida del mismo tronco, creció y apareció como un árbol cargado de frutos, no de hojas ni flores vanas, ofreciendo la verdad tomista y alimentando a una multitud de discípulos que acudían en masa a recibir enseñanza bajo su sombra. Fue siempre un defensor incansable del doctor Angélico, de cuya doctrina fue fidelísimo intérprete en palabra, voz y escritos. Este trabajo intelectual estuvo sostenido por una vida de oración, ayunos y disciplina frecuente. El texto da testimonio de ello con ejemplos concretos. Por ejemplo, leemos en su biografía: cultivador de la pobreza de tal modo que ni siquiera se hubiera atrevido a pagar estipendio por el envío de una carta sin la autorización de su prelado. Vil en el vestido, vil en la celda, no tolerando para ella ningún ornamento de rica vajilla, no abundando mucho en libros, pintando únicamente con su propia sangre los adornos de las paredes de la celda. Aunque abundante en dineros que fluían de tantas reimpresiones repetidas de libros, no se reservaba para sí ni la mínima parte, distribuyéndolo todo con gozo a este cenobio matriense, su amadísima madre, y al colegio complutense, fiel asilo de sus trabajos. Lo restante lo llevaba con sus propias manos a las cárceles, alimentando allí a los afligidos con palabras y con el alimento cotidiano, que muchas veces sustraía incluso de su propia ración. En pleno tiempo de Cuaresma, contento todo él con pan y agua,
engordando por los trabajos de los estudios y por la continua ejercitación de las virtudes. Humilde de tal modo que de hecho cada día mayor, nunca sin embargo se hinchó por ocasión de la fortuna halagadora, sino que siempre se condujo más recogido, como conviene al moderado. A todo esto se sumó su trabajo constante en defensa de la fe como censor del Supremo Tribunal de la Inquisición, donde se le confiaron siempre las tareas más graves, incluida la composición final del último expurgatorio general, que dejó perfectamente elaborada. Vivía en oración continua, celebraba diariamente la misa, casi siempre precedida de confesión general, y llevaba una vida de reclusión voluntaria en su celda dedicada al estudio. En la disputa nunca fue vencido por la multitud de argumentos ni perturbado por palabras injuriosas. Soportó muchas cosas con modestia y paciencia, y cuando respondía a ataques verbales lo hacía siempre con moderación. El texto concluye que quienes recurren a la injuria lo hacen por vergüenza al verse superados, cosa que nunca ocurrió en él. Aunque participó activamente en las disputas escolásticas de su tiempo, algo habitual en el mundo académico del siglo XVII, se distinguió siempre por una cortesía poco común. Se decía de él que jamás había herido los sentimientos de un oponente, incluso en las controversias más agudas. Su fidelidad a la tradición dominica y a los principios de Santo Tomás fue tan absoluta que durante su última enfermedad pudo afirmar con plena conciencia que en los 30 años dedicados a enseñar y a escribir no había sostenido ni enseñado nada contrario a la doctrina del Aquinate. A esto se sumaban una profunda humildad personal y un sincero amor por la educación, virtudes que lo llevaron a rechazar repetidas veces dignidades y cargos que tanto la Iglesia como su propia orden quisieron otorgarle. Sin embargo, en 1643 el rey Felipe IV de España le ofreció el cargo de confesor real. Juan de Santo Tomás aceptó esta función únicamente por obediencia religiosa, consciente de la gravedad moral y espiritual que implicaba asesorar al monarca en cuestiones de conciencia. Sobre sus virtudes personales, su biógrafo dice explícitamente: «Tened tal el rostro de nuestro doctor, espléndido en virtudes, vosotros que no lo visteis, recibidlo, aunque trazadlo con pincel tosco, pero verdadero, pues no pretendemos añadir al esplendor de su vida honras con mentirillas, ni pulir un campo tan rico de todas las virtudes con un aparato externo de flores, sino correr con paso ceñido, pues la excursión desatada es de gran voracidad, apoyándonos en la verdad y en la brevedad. Porque cuanto quiera que yo pronunciare de los elogios de tan grande maestro, al querer delinear a un gigante pintaré con el pulgar, y de uña mostraré un león». Con respecto a su producción literaria, es vasta y monumental. Entre sus obras principales se encuentran el Cursus Philosophicus Thomisticus en 9 volúmenes, el Cursus Theologicus también en 9 volúmenes, concebido como un extenso comentario de la Suma Teológica de Santo Tomás, un tratado sobre la aprobación, autoridad y pureza de la doctrina del Aquinate, un compendio de doctrina cristiana escrito en español y un tratado sobre una muerte feliz también en español, compuesto por mandato expreso del propio Felipe IV. Finalmente, Juan de Santo Tomás murió en Fraga, España, el 17 de junio de 1644, dejando tras de sí no solo una obra inmensa, sino el ejemplo de una vida en la que la inteligencia, la fidelidad doctrinal y la integridad moral caminaron juntas. Para el que quiera leer las fuentes, la información biográfica de este video procede principalmente del Cursus Theologicus et Philosophicus Thomisticus en la edición de 1669. Para el que le interese, dejo en el comentario fijado mi traducción del latín de esta biografía de Juan de Santo Tomás. En conclusión, si querés entender de verdad a Santo Tomás, no podés ignorar a uno de sus mayores intérpretes, Juan de Santo Tomás.